la Biblia, la disciplina en el uso del dinero, la disciplina en la batalla contra Satanás. Son los tres temas que tenemos pendientes y luego pues ya el día, repito, domingo, comenzamos con el nuevo tema. El día lunes ya estaríamos dándole seguimiento a los nuevos temas de febrero. Vamos en esta noche a oír la prédica correspondiente al día de hoy, la disciplina en la lectura de la Biblia, en la lectura de la palabra del Señor. Vamos a dejar a Omar, él es el responsable de llevarnos esta prédica. Amén. Qué bueno que estemos esta noche en este lugar para compartir la palabra del Señor. Creo que hemos estado caminando en estas disciplinas que el Señor nos está enseñando, que el Señor nos está trayendo a través de la palabra. Y si nosotros lo comparamos, esto espiritual es igual a lo material. Para que llegue a ser una disciplina en nuestra vida, tenemos que ejercitarnos todos los días en esto, ¿verdad? Todos los días hasta que es un estilo de vida en nosotros, ¿verdad? Así es que esta noche vamos a estar aprendiendo la disciplina en la lectura de la palabra. Creo que como hijos de Dios debemos de estar familiarizados con la palabra todos los días. Es nuestro alimento. ¿Cuántos desayunan aquí? Siempre desayunan. ¿Cuántos almuerzan? ¿Verdad que hay una necesidad física para que nuestro cuerpo tenga fuerzas? Igual es nuestro ser espiritual. Nuestro espíritu necesita comer. ¿Y qué va a comer? La palabra de Dios. Entonces, eso debemos de comerla ¿cuándo? Todos los días, la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que estemos bien nutridos. Porque vamos a hablar de iglesia. Cuando hablemos de iglesia no hablamos de la iglesia local, hablamos de la iglesia general, el cuerpo de Cristo. Estamos nutridos en muchas cosas. En la alabanza estamos gorditos de alabanza, ¿verdad? En eventos estamos, conciertos, estamos gorditos, en donde no hay un concierto. Pero ¿cómo estamos en la nutrición de la palabra? Si no, esta noche pudiéramos hacer una radiografía espiritual, ¿cómo nos veríamos en esa radiografía espiritual examinando cómo estamos de la palabra? ¿Será que la radiografía vamos a parecer como que somos los niños de África? Desnutridos, ¿verdad? Y estamos viviendo una era de tecnología, donde el acceso a la palabra la tenemos fácilmente, ¿verdad? Entonces necesitamos caminar en esa disciplina de la lectura de la palabra, del conocimiento de la palabra. ¿Cuántos aquí han sentido alguna vez que el tiempo se les va de sus manos? Que el día no les alcanza. ¿Cuántos han sentido eso? Todos, ¿verdad? Todos hemos sentido eso de que, ay, no me alcanzó el tiempo, no me quedó tiempo para esto, para lo otro, tanta cosa que tenemos que hacer que quisiéramos que el día tuviera más horas. Y si no hubiera noche, creo que no paráramos haciendo cosas, ¿verdad? Y déjeme decirle que eso es parte de nuestra disciplina, el tiempo. ¿Por qué? Porque el tiempo no se me va a escapar de las manos. El tiempo tengo que organizarlo para todo, ¿verdad? Un punto bien importante es cómo tengo organizado mi tiempo, cómo tengo organizadas mis actividades diarias, porque puedo decir, no me alcanzó el tiempo para la lectura de la palabra. No se organizó para tener su devocional y escudriñar la palabra, ¿verdad? Porque a veces pasamos horas en algunas cosas, el tiempo lo invertimos en otras y en la noche estamos cansados y ya no tenemos tiempo para la palabra. O en la mañana amanecemos que queremos todo tan rápido que se nos olvida el tiempo que tenemos que dedicarle a la palabra. Entonces, un punto importante que necesitamos en la disciplina de la lectura de la palabra es la organización del tiempo. Y el caminar en la palabra
no es una opción, no es si me quedó tiempo, no es si me sobró el tiempo. La disciplina en la palabra no es eso, ¿verdad? No es, hoy tal vez me queda tiempo, hoy me sobró tiempo para leer la palabra. No es eso. La disciplina en la palabra es un mandamiento. Fíjese. Y con los mandamientos, ¿qué se hace? Se tienen que cumplir, ¿verdad? Porque es un mandato que ya se nos dio. Entonces, algo bien importante es eso. No es una opción, es que lo tengo que hacer. ¿Por qué es un mandato? Y fíjese que debe de estar puesto en la lista de prioridades de las cosas que yo debo realizar. La lectura de la palabra, el devocional, como ya lo vimos en la disciplina del devocional, en la disciplina de la oración. Entonces tengo que tener esa prioridad de la palabra. ¿Qué dice Juan 5:39? ¿Qué nos dice Jesús en esta palabra? Mire lo que dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Mire qué interesante este versículo. ¿Por qué? ¿Por qué interesante? Porque en el momento que el Señor Jesús habló de este versículo, ¿cree que ya estaban las Biblias? Fíjese que no estaba la Biblia todavía. Entonces, pero el Señor estaba diciendo, miren, escudriñen la palabra. ¿Por qué? Porque allí van a encontrar vida, porque allí van a encontrar el testimonio mío. Y es un mandato que el Señor nos da de escudriñar la palabra. No habían Biblias, estamos claros que en ese tiempo no habían Biblias, solo estaban algunos rollos, el libro de Isaías, la ley, pero el Señor estaba diciendo, miren, escudriñen la palabra. ¿Por qué? Porque ahí van a tener vida, ¿verdad? Un punto importante es eso. ¿Qué es escudriñar la palabra? ¿Qué significa escudriñar? Significa examinar. Fíjese, examinar, averiguar cuidadosamente algo y sus circunstancias. Esa es la definición que tenemos para escudriñar. Entonces, ¿qué debo de hacer yo cuando leo la palabra? Inquirir, preguntar, averiguar por qué pasó esto, por qué se dijo esto. Y tenemos la ventaja de que la Biblia va en cadena. Hay Biblias que traen hasta sus estudios en cadena y todo eso, ¿verdad? Entonces tenemos esa facilidad para escudriñar la palabra. Hay otra palabra que encontramos inmersa en este escudriñar la palabra, es el Shelah. ¿Cuántos lo han leído en los Salmos más que todo? ¿Verdad que aparece al final de los Salmos, de los versículos, aparece Shelah? Podría ser alguien que lo escribió, pueden estar esas dos opciones, alguien que lo escribió o nos está llamando a una meditación de la palabra. Usted lee un versículo, pero en ese momento, Señor, ¿qué me quieres decir en esto? Oh Señor, qué grande eres, lo puedo leer a través de tu palabra, que eres precioso, que eres inmenso, que la naturaleza da testimonio de tu grandeza. Entonces nos llama a esa meditación de la palabra. La palabra no la voy a leer como si es un diario, que lo leo de la portada al final. No, la palabra me manda a escudriñarlo, a sacar, a desmenuzar todo lo que pueda alimentar a mi vida, ¿verdad? Entonces tenemos ese mandato de escudriñar la palabra. El Shelah es una pausa que yo hago para meditar en lo que la palabra me está diciendo, en lo que Dios me está hablando sobre cierta situación, sobre cierta circunstancia. Dios puede tener una palabra. Por eso es que debo de disciplinarme en la lectura de la palabra, porque ahí voy a encontrar ¿qué? Vida. El Señor me manda que la escudriñe, dice que voy a encontrar vida. Dice Juan 6:6, la siguiente parte que hallamos en este versículo es vida. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Mire qué interesante. Vida, ¿por qué?
A veces podemos estar viviendo cualquier situación difícil y todos pasamos circunstancias difíciles donde no sabemos cómo vamos a salir de esas situaciones. ¿Verdad que no sabemos? ¿Qué Dios va a hacer aquí? Pero a través de la palabra Dios me va a direccionar, Dios va a traer vida a circunstancias en donde yo creo que ya no hay posibilidades para mí. Entonces la palabra dice que es vida y es espíritu, el espíritu lleva vida. Cuando el Señor Jesús dice que hablaba la palabra y las cosas se creaban. Entonces cuando yo leo la palabra, va a venir esa vida a mí. ¿Verdad? Toda la palabra la podemos encontrar como el logos, ¿verdad? Es toda la palabra, logos. Pero de repente yo estoy viviendo una situación y yo busco la dirección de Dios, voy a encontrar esa palabra rema para mi vida. No voy a ir a buscarla donde el profeta, donde otra persona, la voy a encontrar ¿en dónde? En la palabra. Hay veces que uno, no sé si les ha pasado que uno ha leído ciertos capítulos de algunos libros de la Biblia y uno dice, ay, no sé qué significa esto, saber qué quiso decir el Señor con esto, pero en determinada situación usted está viviendo algo y usted, Dios mío, si aquí me estás hablando todo lo que estoy viviendo, ¿qué pasó en ese momento? La palabra se hizo vida para la situación que usted está viviendo y encontramos respuesta de Dios en la palabra. A veces queremos que Dios háblame, andamos, Dios háblame, y toda una palabra escrita para nosotros. Y estamos buscando Dios háblame. Lo que pasa es que nos gusta así como diluidito, todo más liviano, que vengan y me den la palabra que estoy esperando. No dedico ese tiempo hasta ver qué Dios dice a través de su palabra para la situación que estoy viviendo. Entonces la palabra se va a hacer vida para mí. La palabra se va a volver ese rema en determinado momento de mi vida y va a venir esa respuesta de Dios para mí. Otro punto importante es que la palabra da testimonio del Señor. ¿Quiénes quieren conocer a Dios? Todos. ¿Quiénes quieren conocer al Señor Jesucristo? ¿Quiénes quieren conocer del Espíritu Santo? A través de la palabra podemos conocerlo, porque la misma palabra dice, ellas dan testimonio de mí. ¿Verdad? Entonces, a través de la palabra podemos encontrar ese testimonio del Señor Jesucristo, ese manual de vida para nosotros. Cuando uno compra un celular, le dan una cajita y en esa cajita vienen las cosas técnicas que uno ocupa, sus audífonos, lo que va a ocupar para el celular. Pero también le dan un manual. Si usted compra cualquier electrodoméstico, le dan un manual. Si usted quiere saber el uso adecuado, aún para que le dilate más, ¿qué tiene que hacer? Leer el manual que trae, el instructivo que trae. Nosotros hemos sido creados por el Señor y nuestro manual de vida es la palabra del Señor. No hay otra cosa que pueda sustituir la palabra de Dios. Sí, qué bueno que hayan escritores y Dios nos habla a través de los escritores, pero nada va a sustituir lo que la palabra de Dios dice. Nada. Pueden haber 1000 escritores inspirados también por el Señor que nos bendicen con lo que escriben y nos ayudan a entender muchas cosas de la palabra, pero nada va a sustituir la palabra de Dios. Y como lo hemos visto en la facultad de liderazgo inspirada por Dios, nos muestra el carácter divino de Dios, nos da a conocer quién Dios es el manual de vida para nosotros. No es una palabra contemporánea. ¿Por qué? Porque en todo momento la palabra ha sido efectiva. Miles de años que la palabra está y no ha pasado de moda. Los libros seculares, los libros cristianos, tiene que haber una nueva edición porque de repente la gente deja de pensar como escribió y crea otra cosa y tiene que sacar otra edición de su libro. Dígame la palabra
¿Cuántas veces no estoy ya de la palabra? Ya no. La palabra se ha mantenido, ¿verdad? Porque dice el Señor que en Él no hay sombra de variación. Entonces, el ancla de mi vida es la palabra de Dios. Lo que me va a sustentar es la palabra de Dios. En 1 Timoteo 3:16 encontramos un punto bien importante. Es mi manual de vida la palabra. La palabra me da dirección. 1 Timoteo 3:16 dice: toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Miren las cosas que la palabra de Dios cumple. Dice que nos instruye, nos enseña cómo debemos caminar mientras estamos en esta tierra, ¿verdad? Nos trae dirección, cómo vivir la vida para Dios. Entonces la palabra nos enseña, nos corrige. ¿Por qué? Porque nos saca del error. Dice la palabra que es lámpara a nuestro camino. ¿Quién se pierde llevando en lo oscuro una lámpara? Nadie. Ni va a tropezar también. Entonces la palabra del Señor nos corrige. Cualquier situación en nuestra vida, no es que yo pienso y creo que así es. No, la verdad es lo que la palabra dice. Nos da dirección, dice, nos direcciona en el caminar de la vida. Entonces la palabra de Dios cumple esos tres requisitos, nos trae esas tres instrucciones de vida, nos enseña el camino, nos corrige y nos da dirección. ¿Por qué es importante que yo me discipline en la lectura de la palabra de Dios? ¿Por qué es importante? ¿Por qué? Porque si quiero conocer de Cristo, debo saber la palabra de Dios. La palabra es vida. La palabra es lámpara en mi caminar. Mire por qué es importante. Es medicina, dice la palabra que es medicina para nuestro cuerpo. Imagínense, aparte de que el Señor Jesús llevó nuestras enfermedades, llevó nuestras dolencias, cuando yo leo la palabra, ¿qué va a venir a mi vida? Va a venir sanidad, sanidad espiritual, sanidad emocional. No tengo que ir donde el psicólogo, la palabra del Señor va a traer sanidad a mi vida. Bueno, entonces trae sanidad. Dice que aún la fe viene por oír. Fíjense qué interesante. ¿Quiere usted tener fe? ¿Quiere crecer en la fe? Dice que hay que oír la palabra de Dios, porque así nos va a venir la fe. ¿De qué nos estamos alimentando? Yo siempre les digo y les decía en la célula, miren, si nosotros nos alimentamos, que miramos 5 o 10 noticieros al día, ¿cómo cree que va a ser su noche? Usted no va a dormir, porque va a estar maquinando todo lo que vio en los noticieros. Qué muerte, qué violencia, qué pobreza, qué esto, qué lo otro. No se alimente de eso y aliméntese de la palabra del Señor. Usted va a pasar una noche feliz. Y más si lee que dice, caerán a tu lado 1000 y 10,000, más a ti no llegarán en la casa del justo. Va a haber hasta que sobreabunde. ¿Qué va a crecer? Su fe, ¿verdad? Entonces, o nos disciplinamos a alimentarnos de la palabra, o comemos otras cosas que no nos van a traer beneficio a nuestra vida. En leer la palabra hay delicia, dice. Fíjense, qué importante. ¿Por qué? Porque, wow, no termina, wow, esta palabra. Si es que le trae vida, le cambia la perspectiva de la mente, le renueva la mente. Es un arma poderosa. ¿Por qué es un arma poderosa? Y todo cristiano deberíamos estar adiestrados en la palabra de Dios. Jesucristo mismo nos dio el ejemplo. ¿Cómo peleó su batalla el Señor Jesús antes de entrar al ministerio? A través de la palabra. El Señor dijo, escrito está. Fíjense. Pero ¿dónde estaba la palabra que el Señor se podía? En su corazón.
estaba en su mente, estaba diestro para, y el diablo no pudo venir con sus mentiras. Pero mire a nosotros cómo cuando no conocemos la palabra del Señor, no hombre, viene el enemigo con su dardo a la mente, si a vos a nadie le importás, nadie te quiere, ni en la iglesia preguntan por vos. Y uno, sí, es verdad, cuando deberíamos de estar prestos a decir, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo el Señor me sigue amando. Prestos en la palabra, vamos a poder hacer esa lucha y el enemigo no va a poder venir con tanta mentira con la que viene. Los diagnósticos de enfermedad, mire, usted tiene tal y tal cosa, meses para morirse. Pero ¿qué dice la palabra contra la mentira esa? Que el Señor Jesús llevó mis dolencias, llevó mis enfermedades. Y aparte dice que si yo leo la palabra viene sanidad para mi vida. Entonces debo de estar constante en esa lucha. Por eso es que debo manejar la palabra. Debe ser un estilo de vida, una disciplina en todo aquel que dice que es hijo de Dios. El manejar la palabra. Una vez el Señor trajo un versículo a mi vida que está en Proverbios 3, que dice, fíate de Jehová con todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él hará. Eso ha sido un versículo que a mí en toda situación me ha sostenido. Desde que ese versículo yo lo leí, ha sido como el ancla para mi vida, lo que me ha sostenido. Señor, aquí tú eres el que puedes obrar. Señor, en esta situación tú puedes obrar. Y he visto la mano de Dios a través de eso. ¿Por qué? Porque tuve un versículo que se hizo vida en mí. Y en toda situación, Señor, yo confío en ti. Tú dices que tú vas a hacer, si te pongo a ti primero, si creo en ti, tú vas a hacer. Y no van a hacer las cosas como yo digo, sino que como dice tu palabra, ¿verdad? Entonces, en determinados momentos de nuestra vida, lo que nos va a sostener, la palabra de Dios. ¿Qué efectos trae la palabra de Dios en mi vida? La palabra del Señor discierne nuestros pensamientos. Dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu. Mire, quiero un punto bien importante aquí en esta parte de este versículo, es esa división que la palabra de Dios puede hacer entre el alma y el espíritu, ¿verdad? Nuestra alma, dice la palabra, que desfallece, se contrista, se debilita, se desgasta nuestra alma con situaciones difíciles. A veces nos llega la desesperanza a nuestra alma. Pero ¿qué dice que viene a hacer la palabra? Viene a separar lo que yo siento, lo que yo pienso, con la verdad que es la palabra. Entonces, la palabra del Señor, cuando yo la leo, dejo de sentir en mis emociones. ¿Y qué va a pasar? Que se va a hacer vida. Entonces dice que parte eso, porque mis emociones dicen, no se puede, ya no hay salida. Pero la verdad del Señor dice, y lo aplicábamos aquel día el versículo, pero todos lo podemos. Dice que no hay situación donde el Señor no nos pueda sacar victoriosos, porque en Él somos más que vencedores, ¿verdad? La emoción me dice, no se puede. No. Pero la palabra de Dios me da una salida. Entonces, ¿qué hace? Divide eso, divide mis emociones y establece la verdad. Entonces dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mis intenciones, dice que del corazón salen las malas cosas, pero cuando yo leo la palabra, va a venir un redarguir, decía, mi vida, y entonces va a haber un cambio en mis actitudes.
Va a haber un cambio en mis pensamientos. Voy a dejar de ser aquel negativo para volverme aquel que le cree a Dios. Amén. ¿Cuál es mi responsabilidad ante la palabra del Señor? Esto es importantísimo. Dice Santiago 1:22. Mire qué interesante. Mas sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Lo vimos esto clarísimo en los temas. ¿Cuánto nos cuesta aplicar la palabra de Dios? ¿Cuánto nos cuesta vivir bajo los principios de Dios? Y es nuestra responsabilidad aplicarlos, hacerlos vida. Cada principio que conocemos de la palabra. Cuesta, sí, porque la carne quiere una cosa. La carne no quiere dejarse, no quiere sujetarse, no quiere humillarse. Y la palabra de Dios dice que si no hacemos esas cosas, aún ni veremos el reino de Dios. ¿Verdad? Hay esa lucha interna entre ser ese hacedor, volverme ese hacedor de la palabra, y es lo que necesitamos hoy en día, una iglesia que demuestre que vive bajo los principios de la palabra, que vive bajo esa disciplina de hacer vida la palabra de Dios todos los días, en toda situación, en todo momento, en toda circunstancia. ¿Por qué? Porque dice que la letra al final mata. Usted se puede saber la Biblia de pasta a pasta. Se puede poner la ley del ABC. Pero ¿cuánto aplicamos de lo que sabemos? Decía alguien, aún en el ABC del cristiano, el perdón, que tiene que ser el ABC que nos tenemos que aprender. ¿Cuánto nos cuesta? Y tendría que ser eso, lo primerito que aprende toda persona al convertirse, a perdonar. Es el ABC cristiano. Entonces, no solo es por conocimiento, porque el conocimiento me va a destruir. Hay gente, yo me puedo la Biblia, yo soy aquí, y más ostentamos un título. No es cuánto en esa disciplina de la palabra, cuánto estoy a diario viviendo la palabra. Y aún en esas pequeñas cosas. ¿Qué beneficios trae la disciplina de la palabra a mi vida? Mire lo que dice Josué 1:8, esta sí la ponemos ahí. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que cuando de día y de noche meditarás en él. ¿Qué dijimos que eres en meditar? Señor, ¿qué me estás diciendo? ¿Verdad? ¿Qué tengo que hacer? ¿Por qué esto? Meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él esté escrito. Porque entonces, ¿qué? Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuándo? Cuando se hace vida. Cuando medito. Meditar es como la figura es como cuando usted agarra el chicle, mire, y lo mastica hasta que se le endure y ya no le haya ni sabor. Entonces, igual tiene que ser la palabra. Todos los días voy en el camino, voy meditando en la palabra, estoy haciendo, y lo veíamos con la pastora que dice que nuestra mente puede estar conectada con Dios, con la palabra de Dios, ¿verdad? Aprovechar cada momento para leer la palabra, ¿verdad? Entonces dice que me va a traer prosperidad, me va a traer bendición. ¿Por qué? Porque voy a aprender a vivir bajo los principios que la palabra me enseña. Salmo 1:2
Dice, antes en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Mire qué interesante. Esa meditación de día y de noche, de estar conectados con la palabra de Dios, es lo que va a traer bendición. Y ahí podemos leerlo en el Salmo 1, todos los beneficios. Dice que todo lo que haga será prosperado, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, y todo lo que haga prosperará. ¿A causa de qué? De la conexión que tengo con la palabra de Dios. A causa de vivir en la palabra de Dios de día y de noche. Aún fíjense que el Señor nos recomienda que nosotros podemos dejarle como legado la palabra de Dios, la disciplina de la palabra de Dios a nuestras generaciones. Es un legado que podemos dejarle. Vámonos ahí a Deuteronomios 6, 7 dice, mire lo que dice, y la repetirás a tus hijos, y hablarás de ella estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Mire cómo era el mandato del Señor. Y las atarás como una señal a tu mano. Antes se ponían versículos de la ley, se los ponían. Y estarán como frontales en tus ojos. Se amarraban una cajita con la ley para estarse recordando que tenían que leerla. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Imagínense cuál era la decoración de ese momento. No es este cuadrito que traje de allá de tal país, sino que la palabra del Señor puesta, dice, en los postes de tu casa y en tus puertas. Cada vez que abrían la puerta, ahí estaba el versículo. Iba usted al corredor, ahí estaba el versículo. Cómo el pueblo no iba a vivir en la palabra. Y aún así se perdían un poco. Bueno, entonces, ¿cómo necesitamos aún dejar ese legado de la palabra de Dios a nuestra siguiente generación? Una disciplina donde podamos bendecir otras generaciones a través de esa disciplina de la palabra. ¿Cómo puedo hacer un devocional o tener esa disciplina con la palabra? Aquí hay algunos puntos, se los voy a decir, usted ve si toma nota. Establezca un horario, ¿verdad? Hay que establecer un horario para tener ese contacto con la palabra. De preferencia sería por la mañana, que amanecemos frescos y como mandato de lo que el Señor nos dice. Tenga una o varias versiones de la palabra para que usted pueda comparar. Aquellos que tienen acceso a internet pueden hacer eso. Ore pidiendo revelación de la palabra. El único escritor que está presente a la hora de leer la palabra es Dios. Los demás escritores no pueden estar presentes. Pero cuando usted lee la palabra, el que la escribió, el que la inspiró, ahí está con usted. ¿Cómo no se la va a enseñar? Nos la va a enseñar. Rick Warren no puede estar con nosotros cuando leemos Una vida con propósito. Dios sí puede estar con nosotros y nos puede explicar su palabra. Tome un capítulo o versículos. Tenga un cuaderno a mano para escribir lo que entendió de la lectura o preguntas que usted pueda hacerse. Métase en la escena que está leyendo. Eso es bien importante, comprender uno, usar la imaginación, ver que el lodo, ver al ciego que le untó el lodo el Señor. Se enriquece más la lectura de la palabra. Saque ideas principales. Confirme la palabra con otros versículos. Y lo más importante, no abandone su tiempo de lectura. Que nada más sea prioridad más que el momento en que usted va a estar. ¿Sabe por qué? Porque si usted lo hace un hábito, porque si usted lo hace una disciplina,
el Señor va a estar ahí todos los días a la hora que usted ha asignado. Y cuando usted deje su tiempo de lectura, deje su tiempo de oración, usted deja plantado al Dios Todopoderoso. Así de simple. Lo deja plantado y se queda, ¿qué? Esperándolo. Porque Él sí es disciplinado, porque Él sí va a llegar el día que usted y yo tomamos esa disciplina para buscar al Señor en determinado momento. Dios ahí va a estar, Él es puntual. Y no podemos cambiarlo por otras cosas. Si tiene que mañanear, levántese más temprano para tener su devocional. No levantarse con esa, porque la actitud nuestra, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, y que mi día va a estar aquí, y mi día va a ser pesado, y voy a terminar como loco, y así lo terminamos, ya lo vimos anteriormente. Pero si le damos destino a través de la palabra a las circunstancias que vamos a vivir en el día, otra cosa va a ser para nosotros. Entonces necesitamos caminar en esa disciplina de la palabra. ¿Cuánto estamos amando la lectura de la palabra? ¿Cuánto estamos con el acceso que tenemos a la palabra ahora? Miren, en nuestro país no es prohibido que usted se pare en cualquier lugar, vaya en la fila del banco, para eso hay Biblia. Visite a hermana Sandra, ella le va a recomendar cualquier versión de la palabra. Biblias pequeñas en su celular, cárguelo ahí. Yo un día de estos estaba en el seguro y ahí pasa horas uno, empecé a leer la palabra y Dios me empezó a hablar a través de todo, y después, ¿por qué no escribí todo lo que pude entender? ¿Verdad? Porque el Señor nos va a hablar. La palabra es viva en todo momento, en todo tiempo. La palabra, vamos en la cola del banco, en vez de quejarnos, tengamos ahí y ni vamos a sentir el tiempo, porque vamos a estar inmersos en la palabra. Pero sabe que hay algo tan vergonzoso que es penoso, porque dice que la Biblia es el libro más vendido. Mire qué bonito es, el más vendido. No se alegran por eso. Sacada en casi todos los idiomas, ya está en todos los idiomas. El más vendido en todos los idiomas, pero lastimosamente el menos leído. Fíjense qué contradictorio. El más vendido. ¿Quién no va a comprar Biblias? Y a veces parece como que es moda. Ay, yo cargo tal Biblia. Ay, yo ya cargo la que sacó el último, qué sé yo. Parece moda. Y a la hora de venir al culto, hermanos, todo mundo como loco buscando en las casas las Biblias. Y miren, aquí se queda una cantidad de Biblias en la iglesia. Si uno quisiera vender Biblias usadas y no usadas, porque hay unas que les digo solo son para venir el domingo, quedan de todas las versiones habidas y por haber. Dígame quién de nosotros deja el celular olvidado en la iglesia. Aquí solo alguien dejó un celular ya sin batería porque ya no servía. ¿Quién de nosotros dejó el celular? Va al baño con nosotros. El celular está a la hora de comer. El celular está en la cama. El celular está en todos lados. En todos lados. Pero díganme, la palabra de Dios, ¿dónde está? Y eso está escrito, está en los medios, que dice que es el libro más vendido en las encuestas, pero el menos leído. Pero somos la iglesia del Señor y conocemos al Señor y profesamos todo. Y lastimosamente no, cuando que la palabra es el ancla en nuestra vida. La palabra es la que nos va a sostener en los momentos difíciles. No va a ser cuántos congresos usted haya ido, a cuántas reuniones usted ha ido. La palabra es la que le va a dar vida en los momentos difíciles. Esa disciplina en la palabra es la que nos va a sostener en el caminar cristiano. Y vienen tiempos difíciles donde solo que creamos a la palabra vamos a poder resistir, vamos a poder estar firmes en eso. ¿Verdad? Amén. Entonces, ¿cuál es nuestro compromiso?
porque estamos hablando la palabra y no es solo, como dice el pastor, qué bonito. Es ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a seguir igual? No puedo. No puedo. Algo tenemos que hacer diferente. Esa disciplina de la palabra tiene que empezar en nosotros. Los que venimos esta noche. Los demás no han escuchado, a menos que vean el video. Pero el reto es para ¿quiénes? Para nosotros. Y vamos a terminar viendo un video cortito. Pero antes quiero que hagamos un ejercicio y va a haber un premio para el que lo halle. Y todos listos, por favor. Vamos a buscar y anótelo, usted anótelo. Por favor, tenga listo el lapicero y su Biblia, porque el que me lo lea primero se va a llevar un premio esta noche. Vamos a leer el Salmo 151, 25, búsquelo. ¿Pero qué? ¿Lo tuvieron que buscar? Todos supieron rápido porque el hermano dijo, no porque todos iban ya a buscar, la gran mayoría iba a ver si hallaba el Salmo 151, 25. ¿Verdad? ¿Cómo estamos en esa lectura de la palabra? ¿Verdad? Estamos conociendo de verdad y miren la facultad cómo nos ayuda a eso, a aprendernos los libros de la palabra. ¿Verdad? ¿Cómo nos está ayudando? Todos necesitamos refrescarnos en eso. ¿Verdad? Entonces vamos a ir terminando, vamos a ver este video. Miren, a mí la verdad me impacta. ¿Cuántos, póngale pausa un momento, cuántos nos alegraríamos que esta noche al salir de aquí nos regalaran un carro? ¿Quiénes se alegrarían? Uy, no sean tan cristianos, todos nos alegraríamos que nos dieran una buena ropa, ir a cenar, nos alegraríamos con un detalle de esos y sería de bendición, ¿verdad? Pero ¿cuántos nos alegramos en América, en El Salvador, en Santa Ana, en la Frater, porque nos regalen una Biblia? Espero que sí, ¿verdad? Porque a veces, una Biblia, ¿verdad? Pero fíjese que al otro lado del mundo, que regalen una Biblia significa que a usted le dieron lo mejor de lo mejor. Lo mejor de lo mejor. Y veámoslo en el video que dura unos segunditos. No es que sean alagartados ellos para caerle al regalo. 感谢神呐！就是感谢神，我们太需要了。当我看到这本书，我都看到了那些帮助我们的弟兄姊妹们，他们的血和力带回来的。这是我们教会这个时候最需要的，真是我们最需要的书。 ¿Habrá alguna diferencia entre ellos y nosotros? No hablamos de lenguaje, hermano. Hablamos de algo espiritual, de esa hambre por la palabra. ¿Vieron la actitud de todos? Algo tiene que pasar en nuestras iglesias. Amén. Amar la palabra. Darle el valor que se merece, si es Dios mismo. Puede ponerse de pie, vamos a orar esta noche.